Gumer Pérez. Hola, querido. ¿Cómo estás? ¿No pudiste ni salir? ¿Cómo va? No, de la cárcel salí. Ah, Por está. suerte, pude salir. Bueno, me alegro mucho. Este, no, ¿Cómo andás? ¿Cómo bien, estás? complicado el tiempo. Lo que pasa es que me habían llamado tu productora un rato antes, que ya estaba en camino acá al penal de Libertad. Y bueno, dije que si llegaba con tiempo, con mucho gusto iba. Demoré un poco más de la cuenta y paré acá en el camino para poder hablar con ustedes, para, como siempre, ponerme a la orden, Luis, y con todos los muchachos y las chicas ahí del Dale. plantelazo que tenés ahí. Gracias, Gumer. Gumer, hay tanta información y tanta cosa en la vuelta con respecto a estos casos terribles de abuso, A ver, ¿cómo podemos separar, si bien todo es terrible y todo es una aberración y todo es monstruoso, existe el abuso, el acoso, bueno, podemos llegar hasta el abuso con la violación, la ley, ¿no? La ley. ¿Cómo separa estos casos? ¿Cómo los separa? ¿En qué escala de gravedad la ley toma en cuenta estos casos para condenas? ¿Cómo es este tema? Mirá, Luis, el tema de los casos conocidos como delitos sexuales tiene una normativa muy específica que la regula el Código Penal, como así también determinadas leyes que fueron votadas en el Parlamento en distintos tiempos y regulan todas las acciones que tengan como fin castigar a quien comete alguna conducta que atraviesa este tipo de normas. En el caso concreto, los casos conocidos vulgarmente como la ley de abuso infantil, la ley que protege los derechos de los menores con relación a la exhibición de acciones pornográficas y la participación de menores en casos de explotación o trata de menores cometidos por parte de un mayor, están regulados en esta normativa. Hay que ver qué delito es, porque hay un amplio margen de delitos que van desde los atentados violentos al pudor, como el abuso sexual agravado, la violación, en distintas figuras penales que encuentran a una víctima por un lado y a un abusador por el otro. En el caso concreto, para que la gente entienda, no todo acto de abuso es abuso sexual. Puede haber distintas facetas de la comisión de ese delito y todo se va a basar en un tema de prueba. La prueba en los casos de abuso es muy difícil porque no hay prueba física, hay prueba indiciaria o conductiva a través de distintos factores o circunstantes periféricos, que le dicen los técnicos, que permiten arribar cuando estamos frente a un caso de abuso sexual. El abuso puede ser sobre una niña, sobre un niño, sobre un adolescente, y generalmente se da en un ámbito clandestino, o sea que no hay testigos de los hechos, porque son hechos considerados por el propio autor como menoscabantes de su moral, por eso los hace en forma clandestina. Y la justicia después tiene una ardua tarea, la Fiscalía concretamente, que es la que lleva adelante la persecución penal de estos delitos, conjuntamente con la coadyuvancia, o sea, coadyuva en esto la figura del abogado de la víctima, que permite aportar pruebas, diligenciar, presenciar las audiencias, estar presente en todas las etapas que de una investigación preliminar y después un eventual juicio oral. O sea, Uruguay tiene un buen régimen en cuanto a la cobertura de estos tipos de delitos, con amplia legislación, alguna muy antigua y otras de reciente consideración. Como por ejemplo la ley de violencia basada en género. Sí. Sí, no, pero quería, Te escucho. a ver, para ponerte, a comparar, no sé si hay mucha diferencia, porque nosotros estamos
hoy estamos con mucha información de Argentina, de los 16 años, de los 14 años, del límite de edad, de si a los 16, si con consentimiento, sí podés estar con una persona de esa edad. ¿Qué plazo hay para hacer una denuncia y que eso, digamos, un juez no lo descarte porque ya pasaron, ponele 10 años en Argentina? ¿Cómo es acá? Y sin querer meterte en un tema que creo que vos no estás a cargo, pero por ejemplo, el de esta denuncia que se hizo, una denuncia en realidad pública, ¿no? Porque no fue no se hizo la denuncia en la justicia, el caso de Romina Celeste con Penades, más allá de, digamos, el escarnio público y la denuncia pública, que la justicia ya no puede hacer nada con ese caso. Luis, fuiste una tormenta, por un torbellino, me tiraste de todo. Me tiraste con todos los códigos por arriba, las leyes, todo. Ya, arrancaste, pusiste primera y quinta fondo. O sea, para dejarte, hiciste una cantidad para escucharte. Hiciste una cantidad de preguntas que ni en la facultad me decían tantas preguntas juntas. Escuchá, el tema es así. Con respecto al consentimiento, nosotros tenemos, a partir de la ley conocida como Ley de Violencia Basada en Género, el consentimiento para este tipo de situaciones parte de los 16 años. En el medio me preguntaste también qué pasaba si algunos menores habían sufrido o sufren algunas de estas situaciones, y esos, creo yo, a ver, recordar de toda la pregunta que hiciste, qué penalidad tendrían las personas que participan de menores en situaciones de violencia sexual. El caso argentino, me nombraste, es el caso conocido como el personaje de Jay Mamón. Lo que tengo entendido, y muy por mediática la noticia, que él habría tenido una relación con un menor que creo que en este momento decía que tenía 13 años, cuando en realidad él decía que tenía 16. Esa justamente es el límite entre el consentimiento y cuando no hay consentimiento o se presume del otro lado. En el caso concreto de acá, el ejemplo que tú me ponías, es el caso que tuvimos públicamente. Ahí se te fue el audio, no sé si me estás escuchando. Se me fue el audio tuyo, Gumer. No, él no me escucha tampoco. Hola. A ver. Hola. Ahí te escucho. Ahí te escucho. No sé si me escuchaste hasta el final, pero lo que te decía era, a ver, con relación a la otra pregunta era con relación a estos casos que habíamos hablado, que me preguntaba de John Mamón, y después me lo enlazaste con el tema de acá en Uruguay, de una denuncia que se hizo pública y no judicial, relacionadas con una chica Romina y un senador de la República. Los hechos aparentemente fueron en el año 2007-2008, siendo esta persona menor, tenía 13 años en aquel momento, y lo que se denuncia en las redes o en distintos lugares o sitios de Internet es lo que estaría marcado dentro de una ley, que es la promesa remuneratoria o remuneración para explotación de menores o menores sometidos a la realización de actos eróticos que tengan vínculo directo con lo sexual. Acá hay que ver, y también tiene que saber la gente, que hay un límite, que es el límite temporal que tienen los delitos en cuanto a la prescripción, o sea que algunos delitos prescriben por el plazo del tiempo, y en estos casos hay que ser claros y concretos. Como no hay una fecha determinada cierta de cuándo fue el hecho, porque no es, por lo menos lo que yo advertí de este caso, que no dice que esto fue el 27 de agosto del año 2007, no hay una fecha cierta,
partiendo de la base que es del año, y del año los delitos se cuentan, en algunos casos, el plazo de prescripción de 10 años y en otros casos de 15 años. Pero esto fue anterior a la ley que Uruguay votó, conocida como Ley de Violencia de Mujeres basada en género, que es del 2018, y ahí establece que los plazos de prescripción para los casos de menores que hayan sufrido empiezan a contarse a partir de la mayoría de edad de esa persona. Bien. Es decir, ¿me entendieron? Sí, sí. O sea, pará. Uruguay tuvo un cierto avance con esto, y esto hay que tenerlo claro, porque ¿qué pasaría? Otra parte que me olvidé de comentar, en este caso del delito, si estamos hablando de un delito cometido en el año 2007 o 2008, en esa instancia nosotros nos regía otro código procesal, y igual que el Código Penal, nosotros se requiere para llevar adelante la acción la instancia de parte. La instancia de parte es lo que comúnmente se conoce como la denuncia. O sea, la víctima debía denunciar el hecho para que este hecho tuviese una investigación con relación a la ocurrencia de los mismos. Si no existía esa instancia de parte, no había posibilidades que de oficio se llevara adelante una investigación. Y el plazo para instar era un plazo de 6 meses. O sea, la víctima que había sufrido este supuesto acto de abuso sexual tenía 6 meses para denunciar el hecho. Si a los 6 meses no lo denunciaba, perdía la instancia de parte y ese delito no se podía perseguir y se quedaba bajo juicio. La ley modificó uruguaya en este sentido y creo que yo para bien, porque permite que ante una situación de esta se pueda investigar sin necesidad de que la víctima presente la denuncia, que muchas veces lo hace pasado el tiempo porque en aquel momento no tenía la capacidad suficiente de entender a los actos a los que estaba siendo sometido. Seguro. Un chico de 12, 13 años no estaba en ese momento en capacidad de ir y hacer una denuncia en una seccional policial, en un juzgado o en una fiscalía. Entonces pasa el tiempo, madura esa situación, se siente dolido por la misma, esos son los elementos periféricos que hacen en los casos de abuso, y tratan de llevar este hecho a la vía judicial, y es ahí donde se presentan el caso, y por eso es que vienen a denunciar tardíamente los casos. No es porque haya querido o se haya olvidado denunciar, es porque fue la maduración que fue haciendo el caso, un caso que es evidentemente muy dañino para la persona que tuvo que convivir todos esos años con esto, ¿no? No quiero decir que esto sea cierto, no estoy hablando de caso particular ni en concreto, estoy hablando en términos generales. Ahora, más allá de puntualizando y parándonos en este tema, en este caso, ¿no? ¿Qué puede pasar? Porque Romina, por ejemplo, no puede hacer una denuncia hoy porque ya expiró, ¿no? Legalmente exacto. Ya expiró. Ahora, lo que sí, bueno, lo hizo público y, bueno, en este caso el senador Penades lo que tiene es la condena social, ¿no? Debido a lo que declaró Romina en un programa de radio y luego en las redes. Lo que puede seguir judicialmente es lo que anunció el senador, que va a hacer una demanda, ¿verdad?, por calumnias e injurias contra Romina y él dijo todas las personas que estuvieron involucradas en esta acusación. Legalmente, o sea, judicialmente, lo que puede pasar es la denuncia del senador, porque el resto no pasa de ser la condena social, que es muy importante también, ¿no? Y más hablando de una persona pública como el senador Gustavo Penades. Mirá, Luis, en este mundo de hoy de redes y de comunicaciones rápidas y velocidades de noticias a alta velocidad, valga la redundancia, hoy nosotros tenemos un escenario bastante complejo, porque en el caso que tú me preguntás, la advertencia del senador al inicio de una acción por difamación, injurias cometidas por Romina eventualmente, gira en otro ámbito que no es el ámbito de la denuncia penal
que no se hizo en su momento, pero que hoy lo está ventilando públicamente el domingo. Es decir, el caso, si hay prescripción, porque los actos fueron, si los actos fueron en aquel momento, y en aquel momento Domina tenía 13 años y no lo denunció, la prescripción le abarca esa posibilidad. O sea que no estaría en condiciones, hoy no podría presentarse y radicar esa denuncia porque prescribió el plazo para presentar. Bien. Lo que sí hay es una instancia de oficio que la Fiscalía inicia para arribar a la situación en la que estamos, al habiendo hecho público todos estos acontecimientos. La Fiscalía de oficio asume la carga, la distribuye a su mesa de fiscales para que la gente entienda, y ahí se va a designar un fiscal que va a ser el encargado de llevar adelante esa investigación, que, si todo es como indica, va a decir que el delito fue prescripto porque fue realizado en el año 2007-2008 y no hubo instancia de parte en aquel momento y recién se hace público ahora. Eso no quita a que acá haya otra versión, que es la versión precisamente de la víctima, que asegura la ocurrencia de esos hechos. No podemos llevar a un juicio, que sería lo ideal para que las partes pudieran demostrar las verdades de cada uno, por esta sencilla razón que yo te diría. Pero hay que tener muy en cuenta lo que introdujo la ley 19.580, que es la posibilidad de que las víctimas entren a contar el periodo de prescripción una vez que son mayores de edad. O sea que a partir de los 18 años entraría a correr ese plazo de prescripción de 10, de 15 o de 20 años según el tipo de delictivo que sea en torno a delitos sexuales. Una cosa es el atentado violento al pudor, otra cosa es el abuso, otra cosa es la violación, el estupro, o sea, hay distintas variables. Pero cada una tiene un caso de prescripción distinto, pero recién empezarían a correr a partir de los 18 años. Bien. Gumer, te quiero agradecer muchísimo esa parada que hiciste en el camino para poder charlar con nosotros, disfrutar de esa merienda, almuerzo, no sé qué es. No sé, café, bueno. té, no sé qué estás tomando. Estoy tomando un té disfrazado, un té con hielo. No estoy tomando un tecito digestivo para seguir. Muy bien. Para seguir. Que no se enfríe. No Te mando, se enfríe. te mando un abrazo grande y te esperamos en cualquier momento acá por el estudio. Dale, Luis, sabés que sí, que con mucho gusto siempre estoy ahí. Los quiero a todos. Les mando un abrazo, beso a las chicas y vamos arriba. Gracias por llamar. Gracias, el aplauso Gumer. grande para Chao, Gumer chao. Pérez, el doctor Gumer Pérez, que estuvo en contacto con nosotros.